Gracias por estar con nosotros en Conceptualizando. La nación dominicana peligra. El país está muy convulsionado, con muchos factores que gravitan negativamente sobre nuestro suelo. Una vigilancia internacional en todos los órdenes, una presión social no resuelta con el tema de la impunidad, abusos de poder y la corrupción. Un tema haitiano desbordante donde los aprestos gubernamentales no lucen ser la solución real al problema, pues la gran masa crítica del mismo no está cerca de la frontera, sino en nuestras ciudades y campos. Un presupuesto deficitario y una disposición del gobierno de obtener los recursos mediante más endeudamiento. No sin antes recibir las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para asegurar los repagos, es decir, elevando la presión tributaria, ampliando la base de los impuestos, incrementando la eficiencia en las cobranzas, eliminando el gasto tributario, aplicando nuevas leyes que colocan a la gran mayoría del pueblo en omisos o en evasores de impuestos y con ello en violación a la ley de lavados y de terrorismo. La presión que se tiene en el país es enorme. Y si a esto le sumamos el tema de la llamada seguridad vial, que se ha convertido más en un tema de multaje sostenido, en lugar de ser una reeducación paulatina a los conductores, pasajeros y peatones. Y por otro lado, los brotes de violencia que comienzan a acaecer con enfrentamientos entre ciudadanos haitianos y dominicanos. Asesinatos, violaciones, linchamientos, amenazas, quema de viviendas y un deseo acumulado de venganza entre ambos pueblos. Una sociedad que había decidido en muchos casos en tomar la justicia por sus manos, ahora dispuestas en retomar el trabuco de Mella en cualquier momento. La olla de presión explotará y al parecer hay sectores nacionales e internacionales que apuestan a esto como forma de resolver negocios personales sin importar la historia y mucho menos los temas de soberanía. Y por otro lado, se mantiene la zozobra de la población por el tema de los atracos, robos, desapariciones, muertes por encargo y otros crímenes, además de lo de cuello blanco que no pueden ser tocados por aquello de yo no fui. Una ley de partidos en el limbo jurídico, lo que hace más difícil la lealtad competitiva de los partidos políticos. Un condicionamiento real para que el soberano no lo sea, sin una ley de referéndum que le dé poderes reales de cambios, de revocaciones o de decisiones claves para el bienestar de la nación. Un condicionamiento para que el ciudadano tenga que estar de manera obligatoria en algún partido político para poder ser elegido, a pesar del desastre que han hecho los partidos políticos que han gobernado la nación, apoyados por sus aliados de turno. Dos personas de un mismo partido con decisiones que pueden afectar el futuro del país, donde lo más importante como elemento decisorio no es el país, sino sus egos. Una intentona reeleccionista, a pesar del famoso transitorio que lo prohíbe y de la imposibilidad de que una asamblea constituyente para estos fines pueda surtir el efecto. Esto por la irretroactividad de la ley y la imposibilidad de crearlas para provecho propio. La no disposición de ceder la candidatura presidencial a otro líder, a pesar de no poderse la reelección. Una concentración de energías en este partido de gobierno y en estos dos personajes, como si de ellos dependiera el futuro de la República. Un pueblo que no termina de empoderarse a pesar de las marchas verdes, pero que evidentemente ha despertado y comienza a dar pasos para dejar de ser un tonto útil. Todos estos temas mezclados constituyen una violencia reprimida ante una población impotente, amordazada, cauterizada, comprada en un porcentaje cada 4 años por un picapollo, una tarjeta de solidaridad, un empleo a algún familiar o una botella. Una rendición de cuentas de un presidente de la República que dejó a todo el mundo sorprendido al notar que los progresos anunciados se refieren a cualquier país en alguna otra latitud de la tierra, pero no al país caribeño denominado República Dominicana. Y en esa misma rendición de cuentas, un paso inmediato para la supuesta protección de la frontera. Al día siguiente, el envío de 900 soldados que terminaban de graduarse. Un día después, las declaraciones de la nominada embajadora de los Estados Unidos. Y como respuesta, la solicitud de Luis Abinader de que se envíen 9,000 soldados a la frontera. Como si todo esto fuese parte de un plan ya orquestado. Pero la posición del presidente y de Luis, dejando a los portadores del tema nacionalista desarticulados y sin discurso.
ya que aunque las medidas no resuelvan el problema, al menos son medidas tratando de dejar fuera del debate político el tema soberanía. Luego vino la respuesta de Pedernales, casual o no, pero real. Lo importante es que el tema soberanía seguirá gravitando en el corazón duartiano de los verdaderos dominicanos. Por otro lado, una oposición aclimatada a la coexistencia y a su principal interés supremo, que es no desaparecer como partidos políticos, aliados o de oposición, sin importar su tamaño, amarrando con esto la chiva en el poste central del presupuesto nacional, el deporte mercenario favorito de nuestra política. Un silencio mediático de dar seguimiento a los reales problemas nacionales, un olvido generalizado a las miserias reales del pueblo y al malgasto del erario público resolviendo problemas foráneos con el presupuesto nacional. Estamos teniendo un caldo de cultivo cada vez más grande e intoxicado, más cargado y más a punto de explotar. Muy a pesar de la existencia de la ley de excepción de Estado y de los ascensos recientes en las Fuerzas Armadas, que ante una situación previsible de poblada descomunal como la que podría avecinarse en el país, no habría ejército consciente que pueda detenerlo, sin antes tener una masacre en la población civil dominicana. Y ante un hecho así, pasaría el PLD y su gobierno a ser un gobierno asesino, genocida, además de traidor a la patria. El país está virtualmente dividido. Los mansos y los cimarrones, los serios y los corruptos, los discretos y los pendejos, los prohaitianos y los racistas, los políticos y los gallos tapados. Los políticos, los medios, los intereses existentes y creados se han encargado de arrinconar al corazón de un pueblo cansado de más de lo mismo y que ha despertado del letargo embrujado por los falsos líderes políticos y los malos hijos de Duarte. La soberanía nacional está en gran peligro, no tan solo por la invasión haitiana real, sino por el grado de endeudamiento que se tiene, donde nuestros acreedores se vuelven cada día más dueños de nuestra tierra. Nuestra gente buena, que es la mayoría, está en peligro. No se desean ni promueven la gente buena del país. Deseamos gente que diga que sí a todo lo que implique el saqueo descarado del erario público, que cierre los ojos al enriquecimiento ilícito de los funcionarios de turno y también al abrir aún más los ojos de la estatuilla de la justicia dominicana para ser cada vez más selectivo al aplicar las leyes. Nuestros recursos naturales, nuestros recursos estratégicos en manos de intereses foráneos, acompañados de un entreguismo gubernamental, a cambio, según se dice, del silencio, del soslayo, de la inconsciencia, de nuestra pérdida de soberanía. Y como promesa de blindaje a los temas jurídicos ineludibles de los principales actores políticos del partido de gobierno y del principal partido opositor. La cofradía, la mafia, el terrorismo de Estado, el feudalismo rampante, ha dado paso a la traición definitiva de los reales intereses nacionales. Hoy solo se escuchan las voces que representan a los intereses más oscuros, pero que son los que pueden pagar el peaje para que esto ocurra. La nación dominicana peligra. El mismo instinto de sobrevivencia hace que mucha gente buena caiga en la trampa y también se enrole en el lodazal, salvado por algunos políticos, pero que permea a todas las instituciones del Estado y muchas del sector privado. El amor al Dios dinero ha sido la norma y aunque todavía queda mucho por hacer, esto no será posible si son las mismas manos o los mismos paradigmas mediáticos los que normen las decisiones de la República. Seguimos conceptualizando.